Marcos 9:14. Dice de la siguiente manera: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Diga conmigo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ok. Yo he querido titular el tema de la predicación en esta mañana: la gran decepción. Y hacer referencia a la decepción, yo creo que nos hace sentir a todos en alguna medida identificados, porque en algún momento todos nosotros hemos sido decepcionados por algo, por alguien o por alguna situación que nosotros quizás habíamos creído o habíamos esperado que pudieran realizarse. Una decepción llega a marcar a una persona de tal manera que la lleva a experimentar la impotencia de no saber cómo reaccionar ante una situación particular. Pero no solamente la persona decepcionada se siente impotente. La persona decepcionada, más allá de la impotencia, sufre la frustración de creer posteriormente que cualquier otra cosa que se parezca a esto que ha vivido puede volver a repetirse. Y es por eso que mucha gente, cuando queda decepcionada, lamentablemente le cuesta mucho otra vez volver a confiar. Eso es lo que hace que hayan muchas mujeres en nuestro tiempo que después que sufren un divorcio, después que sufren una decepción amorosa, lo piensan dos veces para volver a enamorarse, para volver a tener una relación con alguien. Y todo esto es el resultado de la decepción. Ahora, una decepción, de forma interesante, contiene dos escenarios que son uno tan fuerte como el otro. Por ejemplo, cuando una persona sufre una decepción, con la misma fuerza con la que ama, con esa misma fuerza odia. Y con la misma fuerza con la que quiere estar con alguien, con esa misma fuerza no quiere estar con la misma persona. Y es un sentimiento confuso, porque usted habla con alguien decepcionado y le dice: yo todavía lo amo, pero no quiero nada con él. Yo todavía siento algo, pero ya yo no me siento confiada.
Porque la decepción logra conjugar tanto un sentimiento como otro, que es lo que permite que una decepción sea una decepción. ¿Y cuántas personas que están decepcionadas a lo mejor de una iglesia, de un pastor, de un esposo, de una esposa, de un amigo, de la situación del país, de un candidato o de un líder político? ¿Cuánta gente decepcionada vive hoy en nuestro tiempo? ¿Cuántas veces tú tienes que darte cuenta que el resultado de este tipo de experiencia te ha llevado a vivir de una forma que tú no tenías planteada o planteado en algún momento? Te sientes decepcionado o decepcionada, y la decepción te lleva a otro terreno que es la desilusión. Pierdes la ilusión de que algún día las cosas puedan cambiar o puedan ser diferentes. Yo preguntaría en esta preciosa mañana, ¿cuántos de los que están acá alguna vez se han decepcionado de algo o de alguien? A ver, ¿cuántos? Yo creo que todos. En alguna medida todos nos hemos decepcionado. Ahora, una decepción es normal. Alguien puede bregar con el sentimiento de impotencia y pudiera bregar probablemente con la frustración posterior. Pero una decepción es una decepción. Pero yo quiero decir, ¿qué es una gran decepción? Es cuando rebasa los límites de lo que pudiera ser una simple impotencia o la frustración. Es cuando todo lo que para mí era una expectativa creer comienza a destruir por completo mi ilusión y me lleva a un terreno de prácticamente nunca querer o nunca poder volver a creer o a confiar en alguien. Ahora, ¿por qué una decepción se convierte en una gran decepción? ¿Qué hace que una decepción común y corriente te lleve a un terreno de decir, no solamente estoy decepcionado, estoy muy decepcionado? Tres cosas. Seguramente a usted le gusta notar, pero hay tres cosas que hacen a una persona experimentar una gran decepción. La primera, cuando esperas mucho. Diga conmigo, cuando espero mucho. Mientras más esperes, probablemente estás en la antesala de una gran decepción. La segunda cosa, cuando necesitas mucho. No solamente el esperar puede generar decepción, también necesitar. Y la tercera, cuando el resultado que se obtiene es muy distinto al que uno inicialmente tenía. Mientras más distinto sea, mientras peor sea el resultado, eso produce una gran decepción. Entonces, finalmente, tendríamos que decir que una gran decepción es el resultado del que más espera, del que más necesita y del que ve mayor diferencia en las cosas que creían que podían ser. Vemos que en la Biblia sucesos y acontecimientos de personas que experimentaron grandes decepciones. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando va al monte Carmelo y se enfrenta a los 450 profetas de Baal por orden de Dios, luego que los mata, el profeta Elías decía que aquella situación resolvería el problema. Pero luego que él los confronta y Dios responde a través de fuego, vemos que la situación no se resolvió. Y él necesitaba mucho que se resolviera. Él esperaba mucho de la gente que estaba allí. Y finalmente el resultado era muy diferente a lo que él inicialmente creía que podía pasar. Y se decepcionó de tal manera que todos leemos en el capítulo 19 que este hombre se fue a una cueva. ¿Y saben qué decía en la cueva? Los que hemos leído el pasaje bíblico, decía que se quería morir. Su decepción era tan grande que él decía, yo no soporto la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y cuando Dios lo encuentra en aquella cueva, le pide a Dios que le quite la vida. Imagínense lo decepcionado que estaba. Cuando una persona experimenta una gran decepción y va más allá de simplemente sentir impotencia, frustración o desilusión, comienza a autoagredirse. Esa autoagresión es lo que le dice a una mujer, ahora me quedo sola, nunca más me volveré a casar. Y se está autoagrediendo.
Porque resulta ser que aunque ella puede encontrar la felicidad, ya no le interesa, prefiere la soledad. ¿Por qué? Porque experimenta una gran decepción. Es lo que le pasa a mucha gente cuando va a una iglesia y la iglesia no cumple sus expectativas y experimenta una situación dramática o triste. ¿Qué es lo que dice cuando no va a la iglesia? ¿Qué escucha usted decir ese tipo de persona? Y empieza a autoagredirse. Saben que deben congregarse, porque la Biblia dice que debe congregarse, pero a esa persona no le importa lo que la Biblia dice. Y le dicen, mira, es peligroso, te puedes apartar. No me importa, mas nunca piso una iglesia porque se está autoagrediendo. Una persona que experimenta una gran decepción, recuerden que pasa por este proceso: impotencia, frustración, desilusión, y finalmente comienza a autoagredirse. Nos lleva a tener mujeres solteronas en todo el mundo. Lleva a tener hombres que no quieren levantarse. Yo conozco 2 casos muy cercanos de personas que fracasaron en áreas importantes de su vida. ¿Y sabe cuál fue el comportamiento final de ellos? Se dieron al abandono. Se dieron a un abandono de tal manera que se hicieron indigentes, no porque estuvieran locos. ¿Sabe por qué se hicieron indigentes? Porque estaban muy decepcionados. Y la decepción siempre lleva a una persona a autoagredirse. ¿Sabe qué lleva a un hombre o a una mujer a pensar en el suicidio? ¿Y sabe qué es lo que hace que un hombre o una mujer terminen suicidándose? No una decepción, una gran decepción. Quisiera preguntar, y no quiero que me responda, pero solo quisiera preguntar: ¿habrá alguna persona en esta hora, en este lugar, que alguna vez, en algún momento de esto, llegó a pensar, ¿para qué sirve la vida? Y a lo mejor no tienen el valor de matarse, de suicidarse, pero lo han pensado. Y cuando tú te pones a dar cuenta que eso en algún momento ha pasado por tu vida, consideras que la vida no tiene sentido, tienes que reconocer que no estás enfrentando una decepción, sino una gran decepción. Ahora sí, esto quiero que me lo responda. ¿Cuántos han enfrentado una decepción en su vida? ¿Alguna decepción? Yo creo que todos. La otra pregunta: ¿cuántos han experimentado no una decepción, una gran decepción? Oye, ¿cómo lo podemos diferenciar? Por lo que le acabo de señalar. Usted esperaba mucho de ellos, o de él, o de ella. Usted necesitaba mucho de ellos, o de él, o de ella. Y el resultado era muy diferente a lo que usted inicialmente creía que podía tener. Yo quiero contarles brevemente la historia de un hombre y un suceso que va en paralelo, porque son 2 acontecimientos que se encuentran. Había un hombre en Israel que se alegró mucho el día que su esposa le había dicho que iba a tener un hijo. Para los judíos, para las personas de esta nacionalidad o gentilicio, tener un hijo era la mayor satisfacción, porque las hembras, y no se ofenda a nadie, pero las hembras nunca eran contadas en la descendencia ni en el linaje. Y no era que no fueran importantes, porque de igual forma sin una mujer no se podía procrear. Pero lo que preservaba y lo que le podía garantizar a una familia que ellos pudieran tener una connotación a través del tiempo eran los hijos varones. Así que cuando nació un hijo varón, eso llenaba de mucha alegría y mucha satisfacción. Este hombre supo que su esposa estaba embarazada. Y su mayor anhelo, ¿sabe cuál era? Él esperaba, él quería y tenía un resultado. Él esperaba que ese fuera un hijo varón. No existían los ecos. Me imagino que habían cosas como siempre la han existido. Siempre existen, mira, en épocas antiguas, sin que existieran los ecos, si la barriga es puyúa es porque es varón, si la barriga es chiquita es porque es hembra. Y yo me imagino que ellos tendrían también su modalidad para definir si podía ser varón o hembra, pero eso siempre pudiéramos decir que no es una constante regular.
algo sí fue seguro. El día que el niño nació y le dijeron que era varón, aquel hombre sintió una alegría tan grande en su corazón porque finalmente había cumplido el deseo de su vida. Aparentemente no tenía más hijos. Según lo que podemos leer, ese era su único hijo. Había llenado de alegría su vida, había traído satisfacción. Soñaba con que algún día crecería y se convertiría en una persona importante. Sabía que su genealogía, que su descendencia estaba segura y garantizada en su hijo varón. Y el niño comenzó a crecer y comenzó a crecer. Pero en un momento de su infancia, cuando el niño debió haber comenzado a hablar, no lo hizo. Cuando el niño debió haber comenzado a oír, no lo hizo. Y aquel hombre comenzó a sentirse preocupado. Pero lo que más le llamaba la atención era que por más que ellos hacían todo el esfuerzo para que el niño reaccionara normalmente, el niño no lo hacía, no hablaba y no oía. Un día, estando en casa, muy preocupado, su esposa lo llama y él corre a la habitación y se encuentra con que el niño estaba convulsionando. Imagínense en una época en la que uno no sabía lo que era convulsionar. Imagínense la ilusión de una mujer, de una madre, ver a su hijo, de un padre totalmente en esta situación y ahora verlo convulsionar. Y comenzó a echar espuma por la boca. Y esto comenzó a ser repetitivo una y otra vez, una y otra vez. Y cuando había fuego cerca, el niño cuando convulsionaba crujía los dientes, echaba espuma por la boca y dice la Biblia que buscaba siempre caer en el fuego. Buscaba siempre lanzarse al agua, porque el único fin era tratar de morir. El hombre le costó mucho para darse cuenta. Lo primero que hizo fue buscar remedios naturales, porque en épocas bíblicas eso era lo más común. Cuando alguien tenía un problema, lo primero que se hacía era eso. Y no solamente en épocas bíblicas, en tiempos contemporáneos eso sucede. Cuando a mí me dicen algo que el niño tiene cualquier cosa, lo primero que uno busca es buscar algún remedio natural. Ponle un poquito de hierba, hazle un preparado de esto, hazle un brebaje de lo otro. Y uno comienza a ver cómo puede resolver las cosas. Y hay ciertos brebajes que funcionan, ¿verdad que sí? Pero hay otros que no. Ahora el problema no es cuando el brebaje funciona. ¿Sabe cuándo es el problema? Cuando eso no le hace ni coquito. Pues el niño no oía, el niño no hablaba. Generalmente sufría de aquellos ataques. Echaba espuma por la boca, buscaba tirarse al agua, buscaba quemarse y el padre ya no sabía qué hacer. Yo soy padre y yo creo que esta parte me la entienden todos los que son padres. El que no es padre, por más que trate de entenderlo, no lo va a hacer. Pero los que somos padres y hemos sido hijos enfermos, sabemos todo lo que un padre está dispuesto a hacer porque su hijo, su hija o su hijo estén bien. ¿Verdad que sí? Cuando yo nací, tuve un problema grave y el doctor le dijo a mi mamá que yo iba a morir. ¿Qué no hizo mi mamá? ¿Qué no hizo mi mamá? Era la época en Caracas en la que granizó y yo comencé a sufrir de un problema en los pulmones. Y el doctor le dijo a mi mamá que tenía que sacarme urgentemente de Caracas. Y aquella noche cuando granizó, mamá tenía un rancho en Pinto Salina y el rancho fue destruido por el granizo. Fue la vez que mi mamá nos tocó darnos a otras personas porque no nos podía tener. Cuando ella nos recupera, sabía que el que yo viviera en Caracas sería un problema y decidió irse al oriente del país, de donde es ella, a Sucre. Dejó a mi papá, prácticamente descuidó a mi hermana mayor, que estaba completamente sana, y se dedicó a cuidarme. Yo entiendo lo que hace un padre, una madre por un hijo. No hay nada que un padre no haga para ver a su hijo bien, ¿o me equivoco? Mire, un padre si tiene que dejar de comer para que su hijo coma, lo hace. Un padre si tiene que pasar calor para que su hijo esté fresco, lo hace.
He visto mujeres con unas gotas de sudor que le caen de la cara, pero tienen un abanico y no se lo echan ellas, se lo echan al muchachito. No les importa tener calor ella, lo que le importa es que el muchachito no tenga calor. Cuando fuimos a los Estados Unidos, ahora en época de invierno, recuerdo que un día, era época de invierno, aún había nieve, había un frío tan fuerte, y creo que esto lo comenté. Yo me preparé para salir ese día, pero pensábamos que íbamos a estar más tiempo en el carro, íbamos a ir solamente a un centro comercial, pero no fue así. Pero cuando yo vi a Mayela y a los niños con aquel frío, yo me quité prácticamente todo lo que tenía. Y yo le voy a ser sincero, yo me estaba muriendo del frío, pero yo me aguantaba y decía, no, yo no tengo frío. Porque también, conociendo a Mayela, sabía que ella no iba a permitir que yo la cubriera y que yo quedara con frío. Pero ¿sabe de qué me preocupé? De que ninguno de ellos tuviera frío, aunque yo me estuviera muriendo del frío. Porque un padre hace cualquier cosa por sus hijos. Pues mire, este padre lo primero que hizo fue buscar medicamentos naturales. Cuando no encontró solución allí, comenzó a buscar la gente del pueblo que sabía de otras cosas. Y alguien le dijo, tú tienes que llevarlo a un brujo. ¿Quién no habrá llevado a un familiar en un momento de este tipo de desesperación? Y lo llevaron y le mandaron su brebaje. Báñalo con agua, con agua, yo no sé qué, con cariaquito morado, préndele tantos velones. Pero le hicieron de todo y él cumplió en todo. Pero el niño no dejaba de tener el problema. Y el niño fue creciendo. Y usted se imagina la angustia que tenía este hombre cuando ve a su hijo crecer, que no podía hablar, no podía oír, que convulsionaba, que botaba espuma por la boca, que buscaba tirarse al agua. Piense usted como padre, como madre, ver a su hijo crecer en este estado. No hubo médico en Israel que este hombre no visitara. No hubo brujo en Israel que este hombre no visitara. No hubo medicina en Israel que este hombre no comprara, no tuviera. Había hecho todo lo que podía. Él quería que su hijo algún día volviera a ser normal. Su anhelo era ver a su hijo normal. Un día alguien le dijo, yo sé quién puede ayudarte. ¿Quién puede ayudarme? Los brujos no lo han hecho. La medicina no lo ha hecho. La ciencia natural, nada ha permitido que mi hijo se pueda curar de este terrible mal. Y le dijeron, hay un hombre que se está levantando, que dicen que perdona pecados y cura cualquier tipo de enfermedad. Es donde él ya después de varios años se había dado cuenta que no era una enfermedad y le dice, es que mi hijo no está enfermo. Y si tu hijo no está enfermo, ¿qué tiene? Mi hijo está poseído por un demonio. Y cuando el hombre cae en cuenta que su hijo no estaba enfermo, sino que era un demonio el que lo dominaba, esto lo hacía tener todavía menos esperanza, porque uno puede decir, con una pastilla de esto puedo quitar la gripe, con una operación, pero mucha gente no sabe cómo enfrentar las cosas espirituales, más cuando hablamos de lo que son los demonios. Y esta gente le dice, precisamente, este hombre no solamente sana enfermos, este hombre no solamente perdona pecados, este hombre sana enfermos, perdona pecados, limpia leprosos, buena noticia, y echa fuera los demonios. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús. Jesús es el que todo lo puede hacer. Si estás enfermo, Él puede sanar una enfermedad. Si estás limitado, Él te puede dar nueva fuerza. Y aún lo malo, lo oscuro de las tinieblas, solo Jesús lo puede sacar. Y cuando este hombre oyó, eso para él fue melodía a sus oídos. Había encontrado, escuchó de alguien que por fin podía brindarle respuesta a su problema. Así que lo preparó todo, lo arregló todo, tomó su equipaje y emprendió un viaje para encontrar a Jesús. Paralelo a esto, días anteriores, Jesús había estado con sus discípulos, había conversado con ellos, había hecho algunas cosas, pero estaba interesado en tener una experiencia y quería mostrar de esta experiencia a 3 de sus discípulos. Llegó a un monte
que la Biblia llama el monte de la transfiguración, reunió a sus 12 discípulos y les dijo: yo me voy, pero yo volveré. Diga conmigo, Jesús dijo que se iba, pero que volvería. ¿Cuántos creen que Jesús volverá? Fue a ordenar algunas cosas y tenía que llevarse a algunos de sus discípulos, pero les prometió que volvería. Pero les dijo algo muy importante: yo me voy a ir, ustedes se van a quedar aquí cuidando el negocio. Si por casualidad viene un enfermo, sánenlo. Si por casualidad viene un leproso, límpienlo. Si ven a una persona triste, háblenle las buenas nuevas de salvación. Y si ven algún demonio, échenlo fuera. Entonces ellos lo prepararon todo y le dijeron: puedes irte tranquilo, nosotros nos haremos cargo del negocio, nos haremos cargo del ministerio. No habrá demonio que no quede, no habrá enfermedad que se quede, todo lo vamos a hacer como tú lo has dicho. Y Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: vénganse conmigo. Y se fue a aquella montaña. Ellos se quedaron allí. Mientras esto ocurría, el hombre seguía buscando. Llegaba a cada lugar y decía: ¿dónde está Jesús? Y le decían: la semana pasada estuvo aquí. Y fue al lugar donde le habían dicho: ¿dónde está Jesús? Acaba de salir, pero me dijeron que fue hacia tal lugar. Y emprendió su viaje y comenzó a buscarlo, a buscarlo. Andaba con su hijo, que no podía hablar, que no podía oír, que había sido prácticamente su cruz, su calvario, su sufrimiento había sido prácticamente lo que le había quitado la vida. Aquel muchacho, repito, era sordo, era mudo. ¿Recuerdan el cuento de Shakira? Lo único que no era ciego, pero era sordo, mudo, sufría de ataques epiléptico o convulsionaba, como usted quiera, botaba espuma por la boca. Pero hay un detalle todavía que dice allí que no lo hemos tomado en cuenta, y es que el papá le confiesa a Jesús que el hombre cada vez se secaba más, que el muchacho había comenzado a secarse. Eso quería decir algo: la vida se le estaba yendo, estaba ya prácticamente en su etapa fulminante, en su última etapa de vida. Jesús sube a la montaña. Mientras el hombre seguía buscando, Jesús tiene una revelación en el monte de la transfiguración. Pedro y Jacobo lo ven. Ellos ignoraban todo lo que ocurría, y mientras eso sucede, una experiencia sobrenatural ocurre en aquel lugar, y el hombre finalmente da con Jesús y le dicen: sí, ¿han escuchado hablar de Jesús? Sí, está aquí. ¿En dónde? Al pie de la montaña. Ahí vimos un grupo de los discípulos y los hombres que le acompañan. Llegó el hombre con su hijo y se lo trajo, y les pidió por favor que lo sanaran. A lo mejor les contó su historia, a lo mejor le dijo cuánto tiempo había pasado, a lo mejor les relató todo lo que había sufrido con ellos. Y han empezado los discípulos, y en lo que los discípulos empiezan: y fuera, y fuera, y fuera. ¿Alguna vez había visto evangélico echando fuera demonios y el demonio no se va? Ahora hay algo interesante. Este hombre esperaba mucho. Este hombre necesitaba mucho. Y lo que estaba viendo no era nada acorde a lo que él esperaba, era muy diferente. Y empiezan los discípulos, le echan aceite, le echan agua bendita, le ponen un collar de ajo, le ponen una cruz, y el demonio nada que nada. Luego dicen: ya va, tenemos que hacer todavía algunas otras cosas. Lo cierto fue que el tiempo empezó a pasar. Lo que sí podemos deducir es que el hombre estuvo mucho tiempo con los discípulos. Yo recuerdo en una oportunidad un amigo mío que me contó que duró 8 horas echando fuera un demonio. 8 horas. Y yo me imagino que el hombre veía a los discípulos y decía: no, yo no me puedo ir, esta prácticamente es mi última esperanza. Cuando usted sale de Puerto La Cruz, de Barcelona, hay una bomba allí saliendo de Barcelona. ¿Sabe cómo se llama? Los que manejan, ¿cómo se llama esa bomba que está saliendo de Barcelona hacia Caracas, Puerto Ordaz? ¿Cómo se llama? El último chance. ¿Sabe por qué se llama así?
Me imagino que no habían muchas otras bombas de hace muchos años. Y esa era la última estación de servicio que podía haber hasta llegar a otro lugar. Por eso la llamaban, y hasta hoy se llama, el último chance. Hay cosas que cuando pasan en nuestra vida, uno sabe. ¿Sabe qué sabe? Uno sabe que es el último chance. Uno dice, si con esta no, yo sé que ya tengo que resignarme a que nunca más. Hay hombres, hermanos, y hay mujeres que les pasan esos trenes de caballeros hermosísimos, buena gente por delante, y muchos de ellos son su último chance. Móntese en ese tren, ¿oyó? Encarámese como sea, agarre por la oreja como sea, pero encarámese porque a lo mejor es su último chance. Y después de eso, es muy difícil que usted vuelva a ver algo tan siquiera parecido. ¿Oyó, Floreli? El último chance, diga conmigo, el último chance. Pues mire, ese hombre no se iba, ese hombre no se quería ir. Ese hombre estaba esperanzado. Griten lo que sea, échenle lo que sea, pero este es mi último chance. ¿Sabe cómo sabía él o por qué él pensaba que era su última oportunidad? Porque ya había ido a todos lados. Porque prácticamente esto era lo último que faltaba. Esto era su esperanza. Ahora, si esto no se daba, imagínense lo que podía hacer. Cuando le estoy diciendo que era mucho lo que esperaba, mucho lo que necesitaba, y lo que estaba viendo no se parecía a nada a lo que estaba ocurriendo. Ese hombre estaba a la puerta de ¿qué cosa? ¿Estaba a la puerta de qué? Digan todos juntos conmigo, una gran decepción. Este hombre estaba a la puerta de una. Jesús terminó, comenzó a bajar. Había pasado el tiempo suficiente. Los discípulos que estaban allí, y fuera, y en el nombre de Jesús fuera. Y el demonio nada que nada. El demonio ahí se burlaba, el demonio allí daba vuelta, el demonio tiraba al muchacho al piso. Me imagino al papá llorando diciendo, tienen que sacarlo. Si no lo sacan, ya yo no sé a dónde llevarlo. Esta es mi única oportunidad. En ese momento llegan los fariseos y empiezan a preguntarle a los discípulos por qué no lo habían echado fuera. Los fariseos representaban la generación religiosa de la época. Ellos también tenían su forma, su esquema, su manera de hacer las cosas, y les decían a ellos cómo hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema que hoy tenemos en la iglesia? Y lamentablemente es una realidad que tenemos que asumir. Que la gente que habla lenguas quiere que todo el mundo hable en lengua. Y la gente que no habla en lengua quiere que nadie hable en lengua. La gente que danza quiere que todo el mundo dance. Y los que no danzan no quiere que nadie dance. La gente que grita quiere que todo el mundo grite. Y los que no gritan quieren que la gente no grite. Usted ve que todo el mundo pelea por las formas de los demás. Aquel culto es así. Hace poco nos atacaban porque apagamos las luces. Eso no es problema de nadie si apagamos o no las luces. Nosotros somos así, punto. Pero yo no puedo imponer ni decirle a gente en otra iglesia, apaguen las luces para que hagan culto. Pero no falta nunca un entrometido, nunca falta un fariseo de esos que está pendiente de lo que tú haces, no para ellos hacer su trabajo, sino para crear disputa y problema. Mire, hermano, seamos felices con la iglesia que Dios nos ha dado. A lo mejor esta iglesia no es perfecta, está llena de errores, pero no se meta con la iglesia de los demás. Deje a los demás hacer lo que quieren, porque cada quien sirve a Dios. En ese interín, ellos venían con aquella situación porque los fariseos comenzaron a presionarlo. ¿Y por qué lo echan así? ¿Y por qué lo echan de esta forma? ¿Y por qué no hacen esto? Y entonces dice la Biblia que comienza una disputa. Los discípulos de Jesús que tenían la enseñanza de Jesús y los discípulos de los fariseos que tenían la costumbre y la cultura de la religiosidad. Así no me lo van a sacar. Y cuando llega uno de los discípulos que le dicen así no lo va a sacar, ¿y cómo lo saco? Y empiezan, y se ha armado una tramoya, se ha armado una pelea.
¿Y de qué cree usted que se olvidaron tanto fariseos como discípulos? Del endemoniado. El endemoniado pataleando ahí como una gallina cuando le cortan el pescuezo. Y estos peleando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. En eso se nos ha ido la vida. El mundo tiene tanta necesidad. El mundo viene a buscar a nuestras iglesias paz. El mundo quiere de Dios porque tiene su problema y están cansados de buscar en todos lados solución y han creído que nosotros somos el último chance. ¿Y saben qué estamos nosotros metidos? En pelea. Que si no vas a la confraternidad, que si sí vas, que si en tu iglesia no danzan, en la mía sí danzan, que porque en tu iglesia se ponen pantalones, y el hombre está allí, el endemoniado, dando patadas de ahogado como una gallina clueca, y nosotros peleando entre nosotros mismos. ¿Sabe qué pasó? Cuando el hombre vio que a su muchacho no le estaban prestando atención, cuando el hombre vio que su hijo estaba ahí era dando patadas de ahogado como una gallina cuando le cortan el pescuezo, y se dio cuenta que estos estaban más pendientes de pelear fariseos con discípulos, ¿sabe lo que dijo? Se acabó. Yo agarro a mi muchacho y me lo llevo. Lo paró como pudo. El muchacho seguía todavía temblando, y yo me imagino aquel hombre con lágrimas en sus ojos, quizás cargando al muchacho, empujándolo. Pero ¿sabe cómo se fue? Se fue con una gran decepción. Porque él lo dijo: traje mi hijo a tus discípulos para que le echaran fuera el demonio y no pudieron. ¿Y sabe por qué no pudieron? Porque estaban más entretenidos peleando con los demás que haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran mientras Él regresaba. Jesús regresará pronto. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. La pregunta es: ¿estamos haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos o estamos más entretenidos peleando con los demás? En eso se nos ha ido el evangelio. Por eso hay gente que no cree en las iglesias y les doy razón. Por eso hay gente que no cree en los pastores y les doy razón. Pero hay otros sinvergüenzas que lo que están buscando es ver qué criticar, porque son los fariseos, que no les gusta nada simplemente porque ellos todo el tiempo tienen un sentimiento egoísta de que tienen que buscarme que las cosas se hagan como yo digo, y la gente que realmente tiene necesidad se está muriendo. La gran decepción. La gran decepción. Les voy a contar esto. En el libro de los Jueces hay una historia en donde se dice que un levita iba de viaje con su concubina. Cuando venía de camino, él sabía la distancia que estaba la nación de Israel y venía por tierra gentil. Le voy a explicar rápidamente. Tierra gentil es aquella que está conformada por personas que no son de su gentilicio, no son judíos. Cuando llegó a una de estas ciudades, lo identificaron porque ellos usaban un atuendo muy particular como levita. Los levitas eran los que servían en el templo de Dios. Y los gentiles, los paganos, en nuestro término sería lo que uno llamaría los mundanos. Cuando identifican que es un levita, le preparan hospedaje y le dicen: pasen la noche aquí. ¿Y saben lo que dice el levita? Yo no voy a pasar la noche aquí, porque esta es tierra de gentil. Ustedes son unos mundanos. Yo no me contamino con este tipo de personas y no voy a descansar hasta que lleguen a mis hermanos de Benjamín, que era la tribu más cercana que quedaba. Pasó por 3 ciudades en donde quisieron honrarlo, a pesar de que no eran de su pueblo y que no conocían las leyes de Dios. Ellos identificaban el hombre de Dios que iba allí y quisieron honrarlo dándole hospedaje. ¿Y sabe qué prefería el hombre? Pasar la noche en la plaza, y dormía a la intemperie, pero no le pasaba nada. Cuando finalmente terminó de cruzar ese sector y pasó tierra de gentiles, dice que llegó a tierra de Benjamín, la tribu de Israel, hijos de Dios, príncipes de su pueblo.
Y cuando llegó allí se sintió en paz y dijo: ahora sí voy a descansar. Le dieron hospedaje. Lo llevaron para que durmiera en una casa con su mujer. Y mientras el hombre estaba dormido, mientras el hombre descansaba, y ahora, ¿sabe por qué descansaba? Porque estaba en tierra de su pueblo, estaba entre sus hermanos, estaba entre personas que temían a Dios, que conocían las leyes de Dios. Llegaron los varones de Benjamín, sacaron a su mujer, la violaron y la mataron. Cuando el hombre se despierta en la mañana y encuentra a su mujer violada y muerta, la picó en 12 pedazos. Pa, 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 pa. Y mandó un pedazo. Recuerden que Israel tenía 12 tribus. Mandó un pedazo a cada tribu. Y les dijo: juzguen ustedes ahora. Yo no quise quedarme en casa de gentil, de mundano, de gente que no conocía la ley de Dios. Me esperé todo este tiempo para quedarme en casa del pueblo de Dios. Y miren lo que me pasó. Ahí comienza una guerra, porque todas las tribus se unen para ir en batalla contra la tribu de Benjamín. Ahora yo lo que quiero usar en esto es: ¿se imagina lo decepcionado que estaba este hombre? Este hombre no quiso descansar en ningún otro lugar que no fueran los de su propia familia, los de su propia tierra, los que conocían la ley de Dios. ¿Y sabe dónde le vino a pasar algo malo? Allí. Yo oigo personas que me dicen: nunca he tenido problemas, yo soy vendedor, pero cuando he prestado a cristianos en la iglesia no me pagan. Hay gente que le ha tocado vivir cosas en la iglesia que en el mundo nunca vivió. Hay gente que ha tenido problemas con creyentes, entre comillas, que nunca tuvo con gente no creyente. Y es cuando yo entiendo por qué hay tanta gente decepcionada. ¿Por qué mientras nosotros estamos peleando, fariseos y discípulos, la gente con necesidad sigue con necesidad? Y fue cuando pude entender por qué este hombre, cuando se dio cuenta que estos no estaban pendientes de su problema, agarró a su muchacho, se lo encaramó en el hombro y se lo llevó enfermo y dijo: se irá a morir, pero ya yo sé que no hay ninguna solución. Y cuando el hombre dio la vuelta y dejó a estos peleando, empezó a caminar. Y mientras iba caminando, escuchó de pronto un silencio, porque se callaron de discutir. Se terminó la pelea y le llamó la atención que de forma tan radical y cortante cesó el bullicio. Y fue cuando volteó, decepcionado, desilusionado, frustrado, impotente. Pero lo último que hizo fue voltear para ver lo que ocurría, y aún todavía con lágrimas en sus ojos y con la resignación de que su hijo se iba a morir. Y en medio de aquella gran decepción, miró hacia la montaña y venía bajando la figura gloriosa del Mesías de Israel. Aquel hombre alto, imponente, con cabellos hermosos, con ojos que atravesaban la mirada, descendía de aquella montaña. Y en ese momento fue cuando se dio cuenta que otra vez podía tener esperanza. Llegó Jesús y encuentra a esta gente peleando y les dice: ¿qué disputa es esta que ustedes tienen? Le dio tanta pena a los discípulos que no dijeron nada. Los fariseos, llenos de amargura, se quedaron callados. Pero dice que de entre la multitud salió este hombre con un corazón decepcionado, muy decepcionado, y a lo mejor con una voz poquitica le dijo: traje a mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera al demonio y no pudieron. Quiero decirte algo: es muy probable que yo te falle, es lo más seguro. A lo mejor tú esperas mucho del pastor, a lo mejor tú quieres y necesitas mucho del pastor, y a lo mejor yo no soy todo lo que tú has creído que debería ser como pastor. A lo mejor tú esperas mucho de la iglesia, y a lo mejor tú necesitas mucho de la iglesia.
Y a lo mejor en la iglesia las cosas que suceden no son exactamente las que tú planificaste. Pero quiero decirte algo en esta mañana en el nombre de Jesús. No te vayas, quédate, porque tarde o temprano se te revelará el único que jamás te va a decepcionar. Cuando al igual que este hombre veas la figura gloriosa del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único que no te va a fallar, el único que va a responder todas tus preguntas, el que va a saciar tu necesidad. Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, que ha venido a dar vida y vida en abundancia. En la iglesia vas a encontrar decepción, en el pastor vas a encontrar decepción, en ese hermano que está allí parado, allí vas a encontrar decepción. Es probable que en el estacionamiento alguien no te trate como tú quisieras o como tú sabes que debería tratarte. Probablemente alguno de los servidores te responda de una forma que no es la adecuada. A lo mejor algún día me necesites y yo como pastor no puedo estar allí. Y eso significa que nunca jamás las decepciones van a terminar. En esta vida siempre habrán decepciones. ¿Sabe por qué? Porque esperamos mucho, porque necesitamos mucho y porque lo que vemos no se parece a lo que creíamos. Pero el problema no es esperar, ni necesitar, ni ver. El problema es que lo hemos hecho de quien no debemos. Ponga sus ojos en Jesucristo, porque Él nunca jamás a usted le va a fallar. No ponga sus ojos en los líderes, no ponga sus ojos en el pastor, no ponga sus ojos en la iglesia, ponga sus ojos en Jesucristo. Él nunca le va a fallar. Jesús nunca me va a fallar. Diga: Jesús nunca me va a fallar. Diga: Jesús nunca me va a fallar. Los hermanos te van a fallar. Algún día encontrarás a alguien que te va a decir y va a hacer cosas que tú no creías que debieron haber hecho y tú necesitabas, y tu necesidad no fue suplida. Pero hoy quiero decirte que todo hombre que experimenta una gran decepción lo experimenta porque ha canalizado de forma incorrecta sus necesidades, su espera. Y obviamente lo que ha visto no es lo que ha debido ser. Salió Jesús y le sorprendió cuando preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué disputas son estas? Traje mi hijo a tus discípulos. Salió el hombre de la multitud para que echaran fuera el demonio y no pudieron. Jesús le preguntó: ¿y qué tiene el muchacho? ¿Desde cuándo está así? Desde niño. Un espíritu sordo y mudo lo atormenta. No habla, no oye, se tira en el piso, tiembla, echa espuma por la boca, cruje los dientes, y el demonio busca tirarlo o al fuego o al agua. Diga conmigo: fuego y agua. Diga: fuego y agua. Ahí está el problema. Satanás siempre busca fuego o agua. Usted va a aprender a conocer a Dios y va a aprender a conocer las obras del diablo y cómo él es especialista en obrar. Fuego y agua. Satanás no conoce colores grises, no. Él conoce negro y blanco. Siempre te lleva por un extremo, porque los extremos no son de Dios. Dios, diga conmigo, Dios. Diga: Dios. No lo oigo. Dios es un Dios de equilibrios. Fíjese, el Señor le dijo a Josué: las palabras que yo te daré hoy estarán en tu corazón y no te apartarás de ella, ni a diestra, fuego. ¿Qué le quiso decir? No quiero que vayas por un extremo ni por el otro, quiero que vayas en el equilibrio. Usted sabe que el problema que había con los fariseos en los días de Jesús, y permítanme un poquitico más, ya quiero terminar, pero quisiera explicar esto bien. Habían dos sectas fuertes: la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Los fariseos
eran ultra, mega conservadores. Eran talibanes de la Cuarta República. Ellos decían que todo era pecado, inclusive si alguien no se lavaba las manos, eso también era pecado. Vivían instigando a Jesús y a los discípulos, por eso estaban allí. Pero los saduceos eran todo lo contrario. Usted busca el glosario de su Biblia y verá que los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la oración, no creían en la resurrección. Eran el otro extremo, eran liberales, mundanos. Conocían la ley, pero la interpretaban de forma diferente. Los fariseos eran conservadores extremos y los saduceos eran liberales extremos. Ahora óigame bien, para los saduceos Jesús era un conservador, pero para los fariseos Jesús era un liberal. ¿Por qué Jesús no encontró puesto ni aquí ni allá, ni en agua ni en fuego? Porque Jesús caminaba en un perfecto y maravilloso equilibrio. Porque la gente que agrada a Dios no camina en extremos radicales para destruir ni para hacer daño. Hay que aprender a vivir con equilibrio, porque Dios es un Dios de equilibrio. Usted ve hoy en día un grupo que dice se puede pecar, se puede fumar, se puede hacer de todo, y como Dios es amor, esos son los fariseos. Pero hay otro grupo que están pendientes de lo que tú haces con una pistola en la mano para decir, mira, se equivocó, pácata. Esos son los fariseos. Pero los hijos de Dios, los discípulos de Dios, estamos en el equilibrio. Somos parte del proyecto y el propósito de Dios en esta tierra y caminamos en equilibrio. Por eso es que si no lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego. Y cuando Jesús le pregunta la situación, le dice, ¿tú crees? Y el hombre tenía, mire esto, el hombre tenía una actitud tan descorazonada. Quiero que preste atención a esto, que es muy importante. Que le dice a Jesús, oye Señor, sí yo creo, pero poquitico. Ayuda a mi incredulidad. Dale un empujoncito. ¿Sabe por qué? Porque después de todo lo que caminé, después de haber ido a tantos lugares y ver que esto, tus discípulos, son más de lo mismo, oye, te soy sincero, me cuesta creer. Yo entiendo al hombre, yo lo entiendo, porque yo he vivido toda mi vida en la iglesia. Desde los 4 años yo sé lo que es la iglesia. Cuando alguien me dice, ay pastor, quiero contarle lo que hay, hermano, no me cuente, que yo de esto tengo un trompo, un rollo de este tamaño. Yo conozco cristianos buenos y conozco cristianos malos. Conozco cristianos sinceros y conozco cristianos hipócritas. Conozco cristianos leales que te aman por lo que tú eres, y conozco cristianos interesados. La iglesia está llena de todo y yo los conozco a toditos, porque toda mi vida he caminado en iglesia. Hay gente que se acerca y te saluda y te da un abrazo y no le importa de dónde tú vienes, pero hay otro que si no te ve bajándote de una gran camioneta, ni te saluda ni te abraza, y esos también están en la iglesia. A mi familia la discriminaron porque yo vengo de una familia y de una sociedad y el sector de nuestra vida era muy pobre. Éramos tan pobres que los pobres no se juntaban con nosotros. Éramos tan pobres que los ratones comían en la casa del vecino. Y a mí nunca se me olvida, la iglesia donde íbamos al principio era una iglesia de gente que tenía cierto nivel y nosotros no estábamos a su nivel. Un día a mi mamá se le ocurrió mandarnos a un cumpleaños en la iglesia de la hija del pastor. Y me acuerdo que estaba yo, cuando iban a darle palo a la piñata, tendría yo 7 años más o menos, feliz porque estaba en una fiesta. Nunca había ido a una fiesta. Y le amarraron los ojos a un muchachito. Y el muchachito fue a buscar la piñata y me encontró a mí. Y me dio palo y palo y yo lloraba. ¿Y sabe qué hacían los hermanos? Se reían. ¿Sabe por qué se reían?
porque era el hijo de la señora Miriam. Pero habían otros niños allí en la misma fiesta, que recuerdo que cuando mi mamá me escuchó llorar, subió, era en la placa de arriba, y empezó a pelear porque a los otros se le ponían como guardaespaldas que no tocaran al hijo de aquel ni al hijo del otro. Eso no me lo contaron, yo lo viví. Se casó la hija del pastor y recuerdo que agarraron y venían con la bandeja en donde habían platicos con gelatina, torta y quesillo. Mi papá por primera vez había ido a aquella iglesia y estábamos todos en fila así pegados a la pared, y llegaba la muchacha en la bandeja y le daba, y la gente agarraba. Cuando llegó aquí donde estaba mi mamá, mi papá y mis 3 hermanas, levantó la bandeja, caminó y cuando terminamos siguió repartiendo. ¿Sabe cómo me acuerdo? Porque la mano me quedó extendida queriendo agarrar mi torta y mi broma. Y mi mamá me agarró por las manos y me dijo: vámonos de aquí. Y yo le decía a mi mamá: mami, no nos han dado torta. ¿Sabe lo que me dijo ella? Hijo, no espere torta de nadie. Usted es el hijo de Miriam. Donde usted vaya siempre pondrá la torta, me dijo ese día. Desde ese día mi mamá más nunca pisó la iglesia, más nunca. Pasaron 8 años y yo le entiendo. Yo entiendo cuando la gente está decepcionada, porque yo he experimentado decepción. Y cuando usted me quiere echar un cuento, usted no me puede echar un cuento que yo no haya vivido. Yo sé lo que es experimentar que alguien te haga acepción de persona aquí en la iglesia. Yo sé todo lo que ocurre cuando te discriminan por tu posición, porque no eres familia del pastor, o porque no eres hijo de un diácono, o porque no tienes posición económica. Y es por eso que usted se va a dar cuenta que a mí no me gusta la gente con plata, ni me la paso para arriba con gente con plata. A mí me gustan los de mi clase. Porque Pablo dijo que el rico era malo. Y cuando yo veo todo eso, a veces no es cuestión tampoco de rico, es cuestión de estatus. Yo soy diácono. En estos días discutía con los hermanos porque hay personas que lamentablemente, como tienen un carnet de estacionamiento de diácono, maltratan a la gente. Y entiendo cuando alguien se va decepcionado. Pero todo mi mensaje está aquí. Nunca terminarán las decepciones. Quizás vivirás como este hombre. Quizás tendrás que darte cuenta que has traído tu necesidad al lugar donde están los discípulos de Jesús y no han hecho mucho por ti. Pero no te vayas. Este hombre estuvo a puntico de perder su bendición. En el momento menos esperado descendió la figura gloriosa de Jesucristo, aquel hombre imponente y maravilloso, y le dijo: pues yo voy a sanar tu hijo. Y ordenó al demonio que saliera y le resolvió: no te vayas, no te vayas, no te vayas con todo lo decepcionado que puedas estar, porque Jesús se fue a aquel monte de la transfiguración, pero le dijo a sus discípulos que volvería. Él también se ha ido, nos dejó cuidando este negocio. Sé que no lo hemos hecho como Él hubiera querido, pero pronto regresará esa figura hermosa, majestuosa, Jesucristo, a buscar a los que todavía le estén esperando con decepción y todo. No te vayas. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Los hombres te van a fallar, el pastor te va a fallar. Te van a fallar. Quisiera decirte: si confías en mí, no confíes en mí. Te voy a fallar. ¿Cómo lo sé? No porque quiera, sino porque soy un hombre. Sé que lo haré en algún momento, porque no puedo irme de un lugar, no puedo luchar contra el cansancio. Soy un ser humano, soy hombre como usted. Pero ¿sabe algo? Jesucristo nunca te va a fallar. Jesucristo nunca te va a fallar. Diga conmigo: puestos los ojos en Jesús, autor
y consumador de la fe. Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Ponga a un lado las cosas que no le cuadren y que le decepcionen y camine hacia adelante. Porque cuando más decepcionado estés, es cuando más cerca Él estará para venir a saldar tu necesidad. Yo agradezco a Dios el Salmo 23, porque el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. Menos mal, porque si dijera Gustavo Moros es mi pastor, la frase siguiente fuera: mucho me faltará. Pero no dice Gustavo Moros que es mi pastor, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Diga: nada me faltará. Diga: puedo confiar en Dios plenamente, porque nada me faltará siempre y cuando yo confíe en el Señor. Concluyo. Las cosas no serán fáciles. Nadie dijo que sería fácil. Jesús no dijo que el camino del evangelio sería un camino de rosas. No. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí tiene que prepararse, tomar una cruz, seguirme. Ese es este camino. Él dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. Usted tendrá conflictos, y mientras más cerca esté de Dios, más conflicto tendrás. Pero pon tu mirada en Jesús. Crecí escuchando a mi mamá cantar. Mi mamá cantaba mucho. Y el tiempo que se fue de la iglesia, duró 10 años sin ir a una iglesia después de aquello. Y le pudiera contar más cosas que vivió. 10 años. Ella en la casa cantaba mucho. Y mi mamá fue mi pastora. Ella me enseñó a amar a Dios. Y oiga bien, aunque ella no iba a la iglesia, no fue más nunca, todos los días nos preparaba para que fuéramos a la iglesia. Por eso nunca dejé de ir a la iglesia. Y hasta el día de hoy jamás dejé de ir a la iglesia. Ella me enseñó. Pero ¿sabe por qué le entiendo? Usted dirá: bueno, pero ¿y por qué ella? Ella me enseñó. Pero sé que fue una mujer muy decepcionada. Y ella cantaba muchas cosas. Pero hay un himno que yo lo tengo muy presente de ella, porque cuando lo cantaba ella lloraba, y lo cantaba cuando cocinaba, cuando lavaba, y a mí se me pegó porque lo oí cantarlo toda mi vida. Era uno de los que más cantaba, y lo han cantado acá. ¿Sabe cómo se llama? Tus espinas darán rosas. El estribillo final de la canción es: si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. ¿Qué le parece? Facilito, el estribillo final: si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará.